Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a esta charla. Mi nombre es Cecilia, soy coordinadora de socios de Aves Argentinas. Hoy estamos arrancando un ciclo nuevo en Aves Argentinas, que es un ciclo de encuentros sobre conservación. La idea es mostrar distintas charlas sobre temáticas ambientales de Argentina, no solo sobre aves, sino sobre temas generales de conservación y naturalismo. Esto va a suceder todos los primeros jueves de cada mes a las 19 horas. Aquí en la Biblioteca de Aves Argentinas, también lo vamos a transmitir por internet. Les cuento que estamos transmitiendo por internet, así que hay gente que está mirándolo por la pantalla. Y bueno, nuestra idea con este ciclo es abrir un espacio donde podamos interiorizarnos o profundizar en distintas temáticas que nos interesan, que son las temas ambientales. Y bueno, hoy tenemos una temática general a cargo de Claudia Nardini, que es nuestra asistente educativa. La charla de hoy se llama La Argentina Silvestre y es un recorrido por los distintos ambientes del país. Es como un pantallazo interesante sobre nuestra Argentina desde el punto de vista de lo natural y las problemáticas que existen, qué soluciones se pueden dar. Así que esperamos que les guste, y gracias a la gente que está conectada, le aviso a la gente que está en internet que pueden hacer comentarios y preguntas en el Facebook de Aves Argentinas. Así que adelante, Clau. Bueno, gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, la idea hoy entonces es un poco eso, con lindas imágenes, viajar un poco por la Argentina silvestre. Realmente los argentinos somos privilegiados en este sentido porque tenemos un país muy grande, su ubicación también hace que tengamos muchos ambientes muy diversos y cada uno de esos ambientes realmente tiene un montón de sorpresas. Y creo que el primer paso es empezar a conocer, y la charla lo que pretende es eso, hacernos viajar un rato por la Argentina silvestre y ver parte muy chiquitita de nuestro patrimonio. Cuando estaba haciendo el PowerPoint, siempre quiero agregar más fotos y yo no, va a tardar un año esta charla porque hay tantas cosas para contar, tantas cosas lindas para mostrar que se hace casi imposible. Así que traté de hacer un súper resumen con algunas cosas llamativas, algunos secretos que les pueda transmitir para hacer más interesante esta charla. Y bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con preguntas. ¿Qué lugar es este? Lo conocen, muy bien. Las cataratas del Iguazú. Los que están del otro lado, gracias también por mirarnos y también pueden por internet adivinar. ¿Qué lugar es este? Bueno, ahora voy a volver. Las cataratas del Iguazú. ¿En qué ambiente natural de la Argentina están? Muy bien, la selva paranaense. Perfecto. Glaciar Perito Moreno. ¿En qué ambiente natural está inserto? A veces miramos estos escenarios impresionantes, muy bien, en los bosques patagónicos, bosques andinos patagónicos. A veces miramos esos escenarios con las cataratas o el glaciar, nos olvidamos de que hay algo que los contiene, que también los hace más majestuosos, ¿no? Yo creo que las cataratas del Iguazú son imponentes, pero si las sacamos de la selva, como que pierden la gracia, ¿no? Y lo mismo pasa con el glaciar Perito Moreno. Pero los bosques andinos o la selva, por lo menos la sentimos nombrar. Este lugar, Tarampaya, ¿en qué ambiente está? Desértico. Desértico. Es como un ambiente desértico, que es la región del monte en nuestro país, ¿sí? Ahí estamos viendo algunos arbolitos, que no es solo piedra lo que se ve ahí, ¿no? Y esta imagen, ¿a dónde se creen ustedes que correspondería? Muy bien. A ver. ¿Por qué Buenos Aires? Muy bien. Bueno, es verdad, esto es una barranca. Esta foto está tomada en Varadero, provincia de Buenos Aires, y es la típica barranca que existía a todo lo largo del río Paraná, llegando incluso hasta Buenos Aires, hasta lo que hoy es Parque de Lezama. Eran las barrancas, y en las barrancas se asentaba un bosque. O sea, en Buenos Aires había un bosque, era este bosque, con especies como algarrobos, talas, espinillos, molles, las mismas especies que, como vos dijiste, en Córdoba. Ahí en Córdoba, porque el espinal justamente es una región que ingresa en Córdoba, que es una especie, para los que no saben bien, como un chaco, que al que le faltan algunas especies, un chaco empobrecido, dicen algunos autores, y ingresa en Buenos Aires por todo lo que es la zona de las barrancas y más al sur también, en la zona de
mamíferos también. Así que bueno, está bueno, ¿no?, para los que vivimos acá en Buenos Aires, empezar por lo que tenemos más cerquita, ¿no?, que a veces desconocemos. En Buenos Aires había un bosque. Bueno, esta especie, ahora especie. ¿Qué especie es? ¿Qué árbol es este? El de la flor nacional. Muy bien, el cedro. Lo conocemos. ¿Esto qué es? Bien. Los que están del otro lado, ¿alguno está contestando qué es esto? Muy bien. Esto es algo que todos conocen, pero que no lo conocemos en la naturaleza. Voy a dar una pista, ya te van a dar cuenta enseguida. La planta de la yerba mate. ¿Vieron qué loco es, no? Que a veces nos pasa a todos, ¿no? Yo antes estaba de ese lado también, me hubiera dicho, no sé qué es. Pero esta es la planta, ahí estamos viendo las flores con algún polinizador y los frutos. Conocemos, usamos todo el día, tomamos mate, pero no conocemos la planta, ¿no? Y esa desconexión es la que después, a la larga, nos trae algunos inconvenientes planetarios, podríamos decir, ¿no? Nuestro desconocimiento, nuestra asociación con la naturaleza. Lo mismo con este arbolito. ¿Quién lo conoce? ¿Quién fue a Córdoba alguna vez de vacaciones? Levanten la mano, a ver. Bien. Este es el mistol. ¿Sí? Es un arbolito que tal vez lo sintieron nombrar en alguna samba. Muchas aves se alimentan de este arbolito. Y voy a contar qué tal. Una curiosidad. Alguna vez fui ahí a San Marcos Sierra y yo había descubierto el mistol desde acá de Buenos Aires y no lo tenía conocido en la naturaleza. Así que fui a este lugar y era un lugar lleno de mistoles. Una casita que habíamos alquilado y entonces yo estaba por ahí sacando estas imágenes y vino la dueña del lugar, que era una de Buenos Aires, que se había ido a vivir a Córdoba, y entonces me dijo, ay, perdón, está todo muy sucio. Estaba todo lleno así de bolitas de cristal por todos lados. Está todo muy sucio, pero ya pronto voy a cortar estos árboles. Qué ensuciado, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una charla con la señora y la señora no podía creer lo interesante de este árbol que es el mistol, que tiene esos frutos que se los puede comer en crudo, que se los comen las aves, ¿sí? Y que además, por ejemplo, las semillas tostadas y molidas sirven como sucedáneo del café, ¿sí? Es un café de excelente calidad y tenemos estas especies valiosas en nuestro país, de las cuales antes se usaban, después se fue perdiendo la costumbre, pero quiero irme echando que no solamente la importancia a nivel naturaleza, sino que muchas de nuestras especies tienen valores alimenticios, medicinales, y por ahí lo que nos pasa es que las desconocemos esto, ¿no? ¿Qué a veces está? Bien, bien. El hornero, nuestra ave nacional. Y a veces tampoco, si lo vemos solito en la calle, no lo conocemos. Sin embargo, todos saben que el hornero es el ave nacional. Y a veces, ¿qué nos pasa, no? Que el hornero está en todas las plazas, en los parques, en la calle, caminando delante nuestro, y no lo observamos. No sabemos, no, por ahí no nos despertamos de esa curiosidad de decir, ¿qué bicho será este, no? Bueno, este es el hornero, que obviamente si yo les muestro esta foto, todos se van a decir, el hornero, porque lo vemos en su casita. Pero si lo sacamos de la casita, a veces no lo conocemos. ¿Y este? Este lo conocen todos. Muy bien. ¿Y este? Los agarré. Fíjense el pico del tebeo, fíjense el pico de este. Son parecidos. Son de la misma familia. Este es un picagüey. Y curiosamente, también está en todas las plazas de Buenos Aires. Muchos conocen el metedero y algunas veces no prestamos atención al picagüey que está ahí al lado, ¿no? Y a este lo conocen todos. ¿Quién es? El zorzal colorado. Muy bien, genial. Yo cuando empecé en todo este tema, mostraron una foto de un zorzal y yo dije, ¿qué será esto? Nunca había observado, ¿sí? Y es eso que después de hacer un curso acá de observación de aves, dije, wow, cuánta diversidad de pájaros que hay. Yo no conozco ninguno, eran cosas que volaban nada más de diferentes colores y es fascinante entonces este primer paso, ¿no? De empezar a descubrir que estamos rodeados de una gran diversidad de seres que nos acompañan, ¿no? ¿Y este?
Asociación de Aves Argentinas. Muy bien. Es una de las especies de aves más amenazadas, la más amenazada de la Argentina, y ustedes lo conocen seguramente porque están en este ámbito y demás, pero muchos argentinos desconocen la existencia de esta ave y menos su problemática, ¿no? Bueno, ¿y este? Ah, muy bien, el yetapá de collar, un ave que vive en pastizales y que llegaba hasta Buenos Aires. Hoy solo lo encontramos en la zona de Formosa, pastizales en Corrientes, se fue hacia arriba, hacia donde todavía quedan algunos pastizales en buen estado de conservación. Y lo puse a propósito para hablar de los pastizales. Para los que vivimos en Buenos Aires, el pastizal es un ambiente representativo, ¿no? Casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires está inmersa en el ambiente del pastizal pampeano. Y prácticamente en toda su superficie el pastizal fue modificado, ¿sí? Con lo cual perdimos un montón de especies, algunas tan bellas como esta, ¿no? Que también llegan en un momento están en riesgo de extinción porque se les va reduciendo el ambiente, se les va reduciendo, y hoy quedan en algunos sitios del norte del país, pero la distribución se achicó terriblemente. Y vamos a hablar de la Argentina. Yo quería hacer este chequeo así punteíto rápido de algunas especies para que nos digamos cuenta que algunas cosas las conocemos, pero por ejemplo como nos pasó recién con la yerba mate, algo que lo usamos todos los días, desconocemos la planta, ¿no? Sí, adelante. Bueno, y vamos a hablar de la República Argentina. Yo les decía que somos un país, realmente la Argentina es un país privilegiado. Es un país de una superficie muy grande, fíjense, es el segundo en superficie en Latinoamérica y el octavo en el mundo en superficie. Tiene variaciones latitudinales y altitudinales, ¿sí? O sea, tenemos climas desde subtropicales hasta subantárticos y además tenemos un gradiente que va de este a oeste, tenemos montañas, tenemos valles, tenemos serranías, ¿sí? Realmente es un país con mucha diversidad geomorfológica y de clima, lo que hace que haya un montón de ambientes diferentes, y es un país entonces que tiene 15 ecorregiones continentales, 2 marinas y una antártica. Esto habla de muchísima diversidad en cada uno de ellos, ¿no? Y ahí estamos viendo entonces las variaciones altitudinales, yo les decía, desde la Concagua o todo lo que es la zona cordillerana, hasta por ejemplo acá en el sur de la provincia de Santa Cruz, los bajos, la zona más baja continental de Sudamérica, que son 105 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Así que tenemos realmente un gradiente de todo, de climas, de ambientes, que es digno de conocer y que muchos argentinos no conocemos, ¿sí? Muchos de estas regiones o ambientes, esto a veces lo vemos en el colegio, y yo a veces vemos estos mapas tan fríos en el colegio, que cuando uno empieza a viajar, y por ahí la observación de aves a mí me sirvió para conocer un montón de ambientes, cuando uno empieza a viajar se empieza a dar cuenta de lo diferente que es cada lugar y de que cada lugar tiene sus exclusividades, ¿no? Y hay lugares realmente increíbles, como el encuentro, por ejemplo, de los bosques andino-patagónicos con el mar, ¿no? Esto es Bahía La Batalla y en Patagonia, donde los bosques andinos se juntan con el océano, con el mar. Punta Tombo, ¿sí? Un lugar donde hay una alta concentración de nidificación de pingüinos de Magallanes. Punta Tombo es Península Valdés y Punta Tombo son como lugares ecoturísticamente muy conocidos, ¿no? Acá estamos viendo un elefante marino, recién había parido ahí en esa foto, las ballenas, ¿sí? Son todos lugares que por lo menos en los últimos años la gente los conoce, ¿sí? Se han puesto como de moda, como mecas del ecoturismo, ¿sí? Aunque a veces también eso del ecoturismo implica la llegada de miles de personas, lo mismo pasa en las cataratas, y llega un momento que deja de ser ecoturismo. Bueno, escenarios increíbles, Ichigualasto, los bosques recitados en la estepa patagónica, los palmares de Yatay, ¿no? Ambientes así especiales, y todas estas cosas lindas que podemos ver, o escenarios increíbles, están inmersos, como recién jugábamos, en ambientes naturales, ¿sí? Y
Argentina tiene diversos ambientes, entre ellos los más biodiversos, la selva. Tenemos la selva misionera. La selva misionera utiliza dos grandes autopistas, ¿sí?, que son el río Paraná y el río Uruguay. A través del río Paraná, la selva va bajando por estas autopistas y se va asentando en sus orillas. Obviamente, a medida que viene hacia el sur va perdiendo especies, pero es interesante saber que la selva, ¿sí?, la selva misionera llega, aunque haya perdido especies, hasta Buenos Aires, la Punta Lara. Punta Lara es la selva más austral del planeta, ¿sí? Y yo siempre digo, está bueno tener en cuenta estas cosas. Digo, capaz que estábamos en otro país y te lo venden, visite la selva más austral del planeta. Y por ahí, Punta Lara, ¿quiénes conocen Punta Lara de los que están acá? Bueno, en relación somos pocos los que conocemos esta selva, que ya les digo, es súper curioso y además es importante, porque son especies que se han adaptado a otro clima, las mismas especies, ¿sí?, un laurel criollo, que en la reserva Punta, un ingá, que lo encontramos en la reserva de la Punta Lara, lo vamos a encontrar también en Misiones. Pero obviamente el que vive acá está acostumbrado a otras condiciones climáticas, así que genéticamente debe tener algunas diferencias con el que vive en el norte, y eso está bueno, porque tiene otras adaptaciones. Se fue adaptando al invierno. Las yungas, ¿sí?, todo el mundo conoce la selva misionera por las cataratas del Iguazú. Por ahí esta otra selva de Argentina tiene menos publicidad porque le faltan cataratas. Para compensar, esta es una selva de montaña, una selva húmeda, y es tan biodiversa como la misionera, ¿sí? También ahí vamos a encontrar yaguaretés, tucanes y demás. El Chaco húmedo, ¿sí?, tenemos una región importante en el norte de nuestro país, en la zona este de Chaco, de Formosa, parte de Corrientes, que se conforma el Chaco húmedo. Un chaco que es una especie de monte, ¿sí?, pero que es como un ambiente con panchos. De golpe tenés el monte, como se ve ahí atrás, y adelante vemos estos peguajosales, ¿sí?, que es una planta palustre, lo cual significa que acá hay agua. Y acá el suelo se elevó y muestra otro ambiente, ¿no? Así que es realmente un mosaico que para los que nos gusta la naturaleza tenemos un montón de cosas juntas en pocos metros a veces, ¿no? Pastizales, palmares, esteros, todo metido en pocos metros. El Chaco seco, hacia el oeste, vemos otra versión del Chaco, que cambia, algunas especies se mantienen, otras se van perdiendo, y ahí estamos viendo una imagen con palos santos y cardones. ¿Sí? Así que ya esto nos habla de también un cambio de suelo, un cambio de humedad. Hacia el oeste, el Chaco es una región importantísima para Argentina, porque del Chaco se desprenden otras ecorregiones. Y entonces el Chaco hacia el este es un Chaco húmedo, hacia el oeste es un Chaco más seco. Si vamos más hacia el oeste todavía, y un poquito hacia el sur, el Chaco se convierte en la región del monte, o sea, pierde especies. Si uno mira la precuna, que es un ambiente más de altura, ¿qué hay en la precuna que caracteriza este ambiente? ¿Alguien sabe? Si le sacamos esto, los cardones, o sea, va perdiendo especies hacia el oeste y hacia el sur. En las sierras de Córdoba está el Chaco serrano. ¿Por qué los separamos? Porque tiene especies únicas el Chaco serrano. El mistol es una de ellas, por ejemplo. O el molle de beber, el coco, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. La región del monte, una región que todo el mundo decía el desierto, ¿no? Y hay que recorrer el monte y darse cuenta de que hay un montón de cosas en el monte. Alguna vez me tocó ir a este lugar, que está en la foto de la chica, que es una reserva provincial que se llama Monte de la Barranca. El Monte de la Barranca es una reserva que tiene zona de montes, está rodeada de salinas. ¿Y a qué fuimos ahí? Bueno, fuimos a buscar un ave que se llama mojita salinera, que vive solamente en las salinas. En las salinas, la plantita esta que se ve por ahí es el jume. Es una planta que si uno la come, es salada. Y en la naturaleza todo se va controlando, ¿no? O sea, hay podadores naturales, que son los insectos, que se van a alimentar de esa planta. O sea que esos insectos pueden asimilar las sales que tiene esta planta.
Y la mosquita salinera se alimenta de esos insectos, ¿no? Entonces, toda una cuestión increíble que para ir a ver la mosquita salinera tuvimos que ir a parar a esta región del monte. Y entonces uno empieza a poner en valor otras cosas que por ahí desconocidas, ¿no? Que es esta importancia de una planta que vive en un lugar donde otras plantas no podrían vivir, insectos que se alimentan de esas plantas y aves que se alimentan exclusivamente de esas plantas. Y de paso les cuento que la mosquita salinera es un endemismo de la Argentina, o sea, solamente existe en la Argentina, vive en la Argentina, en un lugar muy reducido como son las salinas, ¿sí? ¿Cuándo sabían esto de la mosquita salinera? De los que estaban aquí. Es eso, ¿no? La charla un poco apunta a eso, a contarle algunas cosas que desconocemos y que a veces destruimos, perdón. ¿Cómo se llamaba el lugar ese? Monte de la Barranca. Es una reserva provincial de Córdoba. Digo, ¿no? Que a veces desconocemos tantas cosas, ¿no? Que es fascinante descubrirlas. La región del Espinal, que es como una media luna que abarca parte de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba. Y este Espinal, que yo les contaba antes, es como un chaco empobrecido, entra en la provincia de Buenos Aires. Forma todo lo que se conoce como talar y bonaerense. También un ambiente que los mismos porteños casi desconocemos. ¿Sí? Después, al final de la charla, les voy a mostrar una foto. No adelanta, sí, eso. Los palmares, ¿sí? Los palmares de Yatay, ahí en Corrientes, también todo una cosa bien especial. Acá están los talares bonaerenses, entonces, los pastizales pampeanos, ¿sí? Con un montón de especies interesantes que están súper ligados a muchas especies de aves. Muchas de las especies de aves que hoy están en peligro en la Argentina son de pastizales, porque lamentablemente justamente la zona de pastizal es la zona elegida para ejercer la agricultura y la ganadería, y entonces se van deteriorando. Ahora igual después vamos a hablar de lo que es la ganadería en pastizales, que lo encontramos ahí a la vuelta, ¿no? La Puna y los Altos Andes. Hace algunos años me tocó hacer un relevamiento junto con un grupo de estudiantes en el Parque Nacional San Guillermo. Las fotos de ese parque nacional. Estaba recién creado. Me acuerdo que el primer día que llegamos, íbamos con la camioneta y se nos cruzó un puma. Y yo dije, wow, ¿no? Esto es como África. Y después, al otro día, encontrábamos las vicuñas, que había una que había sido cazada por la puma. Digo la puma porque vimos el animal muerto y nos bajamos a ver qué era, y cuando vemos que estaba ahí medio comido, qué sé yo, escuchamos un rugido y ahí nomás, cerca nuestro, estaba la puma con sus dos cachorros, ¿no? Y fue algo que yo no me voy a olvidar nunca en la vida, ¿no? Pero también yo decía, esto está en la Argentina, y había un montón de plantas. Fuimos a hacer relevamiento de especies, 220 y pico especies de plantas con flor, unas flores así, que uno no podía creer que estuvieran ahí arriba, verbenas con unos perfumes increíbles, y eso todo en la altura, 3.000 metros de altura. Y bueno, nada, creo que hay que conocer los lugares y hay que caminarlos para empezar a valorar, ¿no? Por eso yo, además de mostrarles todo esto, les invito a viajar. La estepa patagónica, otro ambiente que mucha gente no hay nada, la ruta del desierto, ¿sí? Y entonces vas por esas rutas y parás el auto, te bajás y ves de todo, ¿no? Un montón de pajaritos que empiezan a volar, un montón de especies, y te detenés y empezás a mirar la flora, un montón de especies diferentes de flora, bueno, y así vamos sumando especies, ¿no? Los bosques andinos, estos tienen mucha publicidad, son muy visitados, son de los más del ambiente más conocido de la Argentina. El litoral y el mar argentino, ¿sí? También, por ahí el litoral, ahí lo conocemos porque hay muchas playas y demás. Si hablamos del litoral, podemos hablar también de lo que son las playas bonaerenses y demás, y yendo hasta, tenemos un litoral gigante, ¿no? Y que presenta un montón de características diferentes y ciertos animales que se van adaptando a las diferentes costas. Si uno recorriera las costas desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, vería que cada una, algunas tienen acantilados, otras tienen playas con rocas, otras tienen restingas, otras no, unas tienen arena, otras no, y bueno, en cada una de ellas vamos a encontrar diferentes tipos de animales también. Y la Antártida, ¿no? Esta no la conozco personalmente, tendré que ir algún día, pero también este continente blanco, como le decimos, tiene especies que son características de ese lugar, ¿no? Bueno, números a veces son re fríos, ¿no? Pero a veces está bueno jugar a cuántas especies de plantas conozco.
para darnos cuenta de la diversidad que hay en nuestro país. Fíjense, 15.000 especies de las flores silvestres, y si vamos a algo más acotado, de las que tienen flores, casi 9.600 especies, ¿no? Algo difícil que podamos aprender, ¿no? Y ahí estaba un número, 2.250 especies endémicas. ¿Qué significa esto? Que solamente habitan en algún rincón de Argentina, que solo las vamos a ver ahí. Y esto es un dato interesante, ¿no? Bueno, estas especies por ahí son las más conocidas. Puse un picadito así. ¿Quiénes las conocen? Esta de acá. Jacaranda. ¿Aquella? Una orquídea. No. Son flores de un árbol. Una tipa. Una tipa, muy bien. Plantada en gran parte de Buenos Aires. ¿Y esta de acá abajo? La flor de... Muy bien, del palo borracho. 3 especies. Estas 3 especies están plantadas en Buenos Aires por todos lados. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde son originarias, nativas? ¿De Sudáfrica? No. Muy bien, del norte argentino, de las yungas, es jacarandá, de las yungas, de las selvas del noroeste. De ahí fueron traídas por su belleza, especialmente por el ingeniero Taís y demás, a Buenos Aires para ser plantadas en parques y veredas. Por eso las conocemos, ¿no? Pero desconocemos su origen. El origen es de la selva de las yungas, lo mismo que el lapacho, ¿sí? Los lapachos son del norte. ¿A este árbol lo conocen? Araucaria. Muy bien, la araucaria. Este es el pehuen, es la araucaria que la encontramos en la parte norte de los bosques andinos. Y después vamos a tener otra araucaria, que es el pino paraná, que está justamente en Misiones, ¿sí? En la otra punta. Son las únicas 2 especies de araucarias nativas de la Argentina. Y a veces conocemos otras, como la araucaria bilwili, qué sé yo, que vienen de Australia. Pero estas son las 2 únicas especies que habitan naturalmente en la Argentina. Si yo les muestro esta foto, ahí estamos viendo flores y fruto. ¿Conocen este árbol? Les voy a dar una chapa porque si no, los que fueron a los bosques andinos. ¿Por el calafate o...? No. La landa. No. Ahora me voy a mostrar otra foto y lo van a sacar así, seguro. Maqui. No. ¿Sigue apostando? ¿Vemos? Ahí está. La rayán. ¿Sí? Y la rayán tiene estas flores, que obviamente tiene flores polinizadas por insectos, y esos frutos que justamente van a ser alimento de aves, ¿sí? que viven en los bosques y que van a ser los encargados de dispersarlos. Es un juego para darnos cuenta de que a veces ponemos foco en algo y nos olvidamos del resto, ¿no? Y acá, bueno, algunos arbolitos bien típicos de Buenos Aires. Tal. ¿Lo conocen? Sí. ¿Aquel? Quebracho flojo le dicen, muy bien. De sombra de toro. También le dicen peje o quebracho flojo. El espinillo, y ahí estamos viendo unos ñandubay por ahí. Este otro, ¿cuántos lo conocen? Muy bien, acá hay una persona que lo conoce, es el chañar. Un arbolito que lo vamos a encontrar en Córdoba, por ejemplo, que muchas veces la gente va y se trae de recuerdo el arrope de chañar, ¿sí? Y ahí estamos viendo las flores, el fruto obviamente comestible, se hace este arrope. Es un árbol muy ornamental que también está en Buenos Aires. Forma bosquecitos en Buenos Aires, ahí en la zona de las barrancas. Y también es uno de los arbolitos que desconocemos. Bueno, o este otro también. Este es de la selva misionera. Fíjense qué curiosidad. Las flores y los frutos nacen en el tronco. Y los frutos son comestibles. Y además muchas aves se van a alimentar de estos frutos y los van a dispersar. Un arbolito que también lo encontramos en la selva misionera y que viene bajando, en el Chaco húmedo también, que viene bajando hasta Entre Ríos, les diría yo, hasta la isla Martín García se lo encuentra, ocupando estas orillas del río, como decía, la selva marginal. La pitanga o ñangapirí, ¿sí? Los frutos son comestibles. Y además se hacen jabones, se hacen perfumes. Pocos de nosotros los tenemos plantados
en nuestros jardines y además esos frutos son dispersados por las aves, o sea que tienen interacción con las aves. Acá tenemos dos del sur, por mostrar algunas cosas bellas que tenemos, ¿no? Y curiosas. Ahí estamos viendo el notro y la aljaba, dos plantas del sur que tienen flores tubulares. Ustedes saben que cada flor necesita ser polinizada para convertirse en fruto. Y estas dos son dos plantas de los bosques andino-patagónicos. ¿Por qué son? ¿Quién poliniza las flores que son tubulares? Muy bien, los picaflores. Y entonces ahí, en los bosques andinos, tiene que existir un picaflor para poder polinizar estas flores. Y existe, es este que es el picaflor rubí. Es el picaflor que vive más austral en el mundo. Sí, obviamente ustedes saben que los picaflores son americanos, no existen en otros continentes, solo en América. Y dentro de América, este es el que vive más al sur. Y es el encargado de polinizar estas bellas flores, como las del notro, las del chilco o aljaba, las del quimbral también. Bueno, una curiosidad. Hombucillo, una especie endémica de Argentina. ¿Saben de dónde? De acá de la zona de Magdalena, provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y por ejemplo, yo ni lo conocía, ni sabía que existía una especie endémica como esta, que es como un ombú en miniatura, muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. La huarpea andina, otro endemismo. En este caso, de este lugar, del Parque Nacional San Guillermo, que yo le decía, de la cordillera que está en la cordillera de San Juan, cuando fuimos a hacer el relevamiento, que yo estaba en la parte de plantas, nos dijeron, hay que encontrar la huarpea andina. O sea, solamente que exista esta planta podría justificar que uno cree una reserva, que es una especie de distribución súper restringida. Y la encontramos, realmente era hermosísima. Y otra cosa que encontramos en ese parque, que era curioso, y es esta planta que estamos viendo acá, que es una ortiga. Me acuerdo que esta foto, cuando tomé estas fotos, dije, qué loca, la planta era pegada al suelo y con muchas flores que estaban pegadas al suelo. Y yo había estudiado que la mayoría de los polinizadores vuelan, ¿no? O sea, son o aves, o murciélagos, o insectos en su gran mayoría, o el viento. Y yo pensé, porque a veces lo que hago es jugar con eso, ¿no? Ahora que me desperté, cuando voy a un lugar digo, ¿quién polinizará esto? ¿Quién se comerá esto? En la naturaleza, ¿no? Entonces, quedó ahí la foto. Y tiempo después llegó un estudio de un investigador que decía que quien polinizaba esta planta era un pequeño ratón que vive ahí en la montaña. Así que a este ya no volaba. No hay muchos casos de mamíferos que polinizan, así que es interesante. Bueno, y diferentes fotos. De la estepa patagónica, uno se para y puede sacar estas fotos, en donde muchos creen que no hay nada. ¿Y esta foto? ¿Esta planta la conocen? Las flores son de este tamaño, no son microscópicas, no es un engaño. O sea que es una flor grande como la de un balbón. ¿Cómo la conocemos? Yo no la conocía. Y de golpe, un día las cosas van llegando, uno como está despierto, las encuentra. Se llama Modiolastrum, no tiene nombre común. Y es una planta silvestre que crece aquí en Buenos Aires espontáneamente. De esas que a veces denominamos, ¿cómo decimos a las plantas? Los yuyos a veces los arrancamos sin piedad, ¿no? Porque conocemos la rosa, nos creció abajo el yuyo, arrancamos el yuyo. Y no le damos tiempo ni siquiera a florecer. Así que algo bueno de practicar es decir, bueno, yo tengo un espacio verde, lo voy a dejar crecer. ¡Ay, qué bien! Y entonces por ahí Como decir... las campanitas que crecen al costado de la vía del tren. Claro, que crecen en floración espontánea y está bueno dejar ver, a ver qué tiene ese pastizal. Porque también tenemos la cultura del pasto cortito y parejo, ¿no? Entonces no dejamos crecer nada. Y en esos pedazos de tierra hay de todo, ¿no? Hay un montón de semillas que están latentes y hay que dejar que vengan. Y además para el mismo paso, ¿no? Dejar que semille y que se renueve. ¿Cómo se llama esta planta? Modiolastrum, esa es Modiolastrum latericum. Ya les digo, no es que me haga la canchera y hable en científico, pero no tiene nombre común. Bueno, y por ejemplo, la lantana. ¿Sí? Esta lantana es lantana megapotámica, es una planta de bellas flores que también es uno de los que hubiéramos sacado por ser yuyo. ¿Sí? Tiene flores muy lindas y me gusta jugar con esto, ¿no? Yo les decía, ¿quién la polinizará? ¿Quién polinizará? Entonces uno se queda mirando un rato, unas flores de la lantana, ve que
uno de los principales polinizadores van a ser las mariposas, ¿sí? Y de repente, ¿no notan algo curioso en la foto? ¿No hay algo que les llame la atención? No, ¿qué es eso? ¿Qué otra cosa? Juguemos. Vamos a observar. Algunas tienen como el fondo amarillo y las otras blancas. Muy bien, muy bien. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué unas tienen la parte de adentro amarilla y las otras no? ¿No? Bueno, y esto tiene que ver, es un secreto que tiene que ver con la polinización. ¿Qué hacen muchas plantas? Cuando el insecto viene y viene a polinizar, ve la parte amarilla y va a polinizar esa. Porque a la vista del insecto es como que se forma, ¿vieron los blancos donde uno cría los bardos? Se forma esa imagen. Está la comida ahí. Está ahí, claro, es la pista de aterrizaje. ¿Y qué pasa? La misma planta, una vez que la flor fue polinizada, para evitar que los insectos sigan polinizando algo que ya está, cambian de color, le quitan el amarillo, ¿no? Y eso pasa con muchas plantas, que cambian, o cambian la forma, cambian el color y todo, para evitar que el insecto venga a polinizar algo que ya está. Bueno, ahora estamos viendo también, ¿no? Fíjense, la pasionaria. Lo mismo, el polinizador de las pasionarias son los mangangao, abejorros, que se lo llevan en el lomo. El néctar está ahí abajo, ellos ven el avivar y se llevan en el lomo y en otras partes el polen. Pero fíjense en esta foto cómo están estos que le decimos los martillos, ¿no? Están hacia abajo, llenos de polen. Y fíjense acá cómo cambió, cómo se achicharraron, y fíjense también la parte femenina de la planta, cómo cambió de lugar. Fíjense, no es lo mismo la foto de arriba que la foto de abajo, cómo van cambiando de lugar. Bueno, todo eso es para evitar la polinización de la misma planta, de la misma flor, con el polen de ella misma, digamos, ¿no? Entonces, esto hace que cuando esté maduro la parte femenina, no esté maduro la parte masculina, y entonces el insecto va de una flor a otra, y así se reduce la polinización cruzada. Bueno, un montón de curiosidades. Esta es una planta, una enredadera impresionante, que es una aristoloquia, y entonces también tiene un montón de pelos adentro de esa, porque no es una planta carnívora. Después la libera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las flores están ahí adentro, entonces las mosquitas entran, quedan enganchadas porque tiene pelos que la mosca puede entrar, pero después no puede salir. Entonces quedan ahí. ¿Qué sucede? Una vez que la planta considera que está polinizada, esos pelos se achicharran y permiten salir a las moscas, ¿sí? Así que fíjense qué curioso. Si uno abre a veces en ciertos periodos esta planta, abre esa flor, empieza a ver que salen un montón de mosquitas que estaban atrapadas. Bueno, de estas curiosidades, entre la flora, la fauna, la polinización, ¿no? Hay un montón. Y creo que hay, ¿no? Las orquídeas, que son, vieron que son polinizadas exclusivamente cada una por un insecto especial. Creo que está re lindo jugar a eso, ¿no? Y un poco la idea de esta charla era despertarles esa curiosidad, ¿no? Que la próxima vez que salgan y vean una planta que yo, la observen, no le pasen por al lado como si nada. Empiecen a hacerse preguntas. ¿No? Ese es el primer paso para acercarnos a la naturaleza. Bueno, lo que viene ahora, no me voy a tener un montón, pero es un picadito así de cosas que tienen que ver con la diversidad que hay en la Argentina. Bueno, los invertebrados son los bichos, son los seres más diversos del planeta. En Argentina se calcula que debe haber unas 100.000 especies, pero hay muchas que todavía falta descubrir. Así que es así como son números generales. Y tenemos de todo, ¿no? Dicen que el 50% de los insectos que existen se alimentan, son vegetarianos, digamos así, se van a alimentar de diferentes partes de las plantas, cumpliendo una función importantísima que es, en muchos casos, controlar las especies, ¿sí? Para que no se vuelvan invasoras, y obviamente la polinización y demás va a depender de este 50%. Y el otro 50% de los insectos se van a alimentar de insectos, ¿sí? O sea que van a ser medio carnívoros con otros insectos. Esto que se ve acá es un termitero, y está bueno que existan los termiteros porque gracias a que existe el termitero va a existir el oso hormiguero, ¿no? Entonces en la naturaleza todo se va compensando, digamos, ¿no? Quiero recordar un ciclo importante, que es el ciclo de las mariposas. ¿Cómo es el ciclo de las mariposas? El ciclo biológico. ¿Lo recuerdan? ¿De dónde nacen las mariposas?
De huevos. ¿Y después qué sucede? Del huevo, ¿qué nace? Una larva, una oruga. ¿Qué pasa después? Cuando la oruga comió, se pone en un capullo. Ahí pasa, como yo siempre digo, la magia, ¿no? Se hace la pupa o crisálida, ahí adentro se produce el proceso mágico, se licúa todo, se licúa el gusano y después nace una bella mariposa. Y digo esto, está bueno, porque el gusano tenía un aparato masticador con el que comía plantas y después la mariposa va a tener otro tipo de aparato bucal, que es una espirotrompa, que la va a enroscar y que le va a servir para libar néctar de las flores, ¿no? Así que en una etapa va a comer una cosa, una parte de la planta, en su etapa adulta, otra. Ahí está, ahí vamos a ver la espejito, ahí están copulando, ahí está la planta donde van a poner los huevos, la oruga, la pupa y el ciclo vuelve a empezar. Y acá hay un secreto, ¿sí? ¿Cuánto tarda el proceso? Y esto unos 15 días, más o menos. Sí. Entonces, ¿dónde está el secreto para seguir teniendo mariposas? Hay un secreto. Sigue teniendo las plantas. Sigue teniendo las plantas. No te escuchamos. Sigue teniendo las plantas hospedadoras. Muy bien. El secreto está en las plantas hospedadoras. Esta mariposa, la espejitos y todas las otras mariposas, van a buscar su planta hospedadora. Significa que van a ir a buscar su planta nutricia, que es la planta. Todas las plantas tienen químicos, absolutamente todas. Son defensas que tienen justamente para evitar que se las coman. Entonces, las mariposas adultas van a ir a buscar la planta nutricia, esa planta que sabe que sus oruguitas van a poder comer sin morir intoxicadas, ¿sí? Es más, muchas veces asimilan los químicos de esas plantas. Entonces, en el caso de esta mariposa, que es la espejito, va a buscar las pasionarias. Solo va a poner huevos cuando encuentre la pasionaria. Y la oruga solo se va a alimentar de las hojas de la pasionaria. ¿Qué sucede en este caso si no hay pasionarias? No hay más. Así de brutal y de sencillo, ¿no? Entonces, este ciclo se repite en muchas otras especies. Hay especies de mariposas que van a ser más genéricas y que, por ejemplo, van a alimentarse de leguminosas. Entonces se les amplía un poco el panorama y pueden alimentarse de cualquier planta que sea de esa familia. Y otras que son muy restringidas. Entonces, esta mariposa espejitos para Buenos Aires, la única pasionaria que crece es esta, ¿sí? Más hacia el norte va a haber más diversidad, va a haber más especies de pasionarias. Pero acá, si no tenemos esta pasionaria, esta mariposa no la tenemos. Y ahí está el secreto, ¿no? Las mariposas, cuando son adultas, van a ser importantes polinizadoras. Y en este caso van a polinizar cualquier planta que le brinde néctar, la van a poder polinizar. Y es importante poner en valor la función de polinización de los insectos. Ustedes saben que en el mundo hay una campaña mundial para defender a las abejas, ¿sí? Que gracias a que estamos tirando muchos pesticidas y demás, están declinando. Sin los insectos nos quedamos sin comida, así, nos quedamos sin planta. Las plantas no pueden reproducirse y nos quedamos sin planeta directamente. Así que la próxima vez que vayan a pisar una oruga, piénsenlo 2 veces. Bueno, para tener una idea, este es un tala, ¿sí? Un arbolito bien típico que tiene una gran dispersión en nuestro país. Ahí estamos viendo los frutos que son comestibles, que son riquísimos, muy apetecidos por las aves. Y ahí estamos viendo 3 especies de mariposas que se alimentan las orugas se alimentan exclusivamente de tala, ¿sí? Ahí estamos viendo. Arriba estamos viendo la zafiro del talar, el macho es de color azul, aquella es la hembra, no es otra especie. Es la hembra de esta especie. La picuda o trompa de elefante, que allá estamos viendo el 88 o 80, que son mariposas que solamente van a poner los huevos en los célites, en los talas. ¿Qué tengo acá? A ver. La monarca, ahí estamos viendo, pone los huevos solo en las asclepias, una planta que tiene como látex adentro, así que está bueno, ¿no? Esta oruga se va a comer esta planta que tiene látex, así que su aparato digestivo también está preparado para digerir eso. Ahí estamos, esta foto es en mi casa, en mi terraza, yo lo digo para incentivar la plantación de nativas en jardines, terrazas, balcones. Esa pupa también es en una baranda de la terraza de casa, el pupó, iba cambiando de color la pupa y ahí en esa, ya ven, se puede ver
todo esto, si uno tiene nativas, en cualquier rincón de su jardín, de eso, puede vivir esto, ¿no? Que fue mágico, porque lo vimos con mi marido, con mi nena, estábamos todos ahí pendientes de que naciera la mariposa. Pero el secreto está en tener las plantas nutricias. Entonces ahí ellas vienen solas, es increíble. Lado, o sea, por el medio de la ciudad yo tengo esa planta. Yo vivo acá a 15 cuadras, rodeada de edificios y tengo mi terraza todas con plantas nativas. Entonces todos los días vienen, tengo plantas que traen picaflores, tengo ceibos y demás, y vienen las picaflores, es increíble. Hay mucha gente que yo les digo, pongan nativas y después me dicen, de verdad, las encuentran, llegan y las encuentran. Bueno, esta no tengo en mi terraza, pero esta hermosa mariposa que es la bandera argentina, solo ponen los huevos en dos plantas, en el inga y en el coronillo. Esta es de la selva marginal y esta es del espinar. ¿Sí? En esas dos plantas va a poner los huevos. Ahí estamos viendo la pupa, que es preciosa. Arriba estamos viendo las orugas. Uno encuentra estos manojos de oruga y las puede acariciar, porque la oruga es totalmente inofensiva. Uno la ve y dice, ¡apa! No la toco ni a palos. Y nada, ¿no? Vieron que hay como un mito también, que todas las orugas son venenosas, que no. Sí, como que pinchan. No. Y les voy a mostrar algo que hace poco, en noviembre del año pasado, fui a una reserva en Gualeguaychú que se llama Senderos del Monte, ¿no? Y estábamos con un grupo de alumnos y encontrábamos estas bolitas se juntan, ¿no? Para pasar el día y de la noche salen a comer. Y veíamos estas bolitas, qué sé yo, y empezamos a encontrar cada vez bolitas más grandes hasta que encontramos 50 centímetros, chicos. Era un racimo de orugas. Y qué sé yo, era fascinante, estábamos con unos alumnos y era gente grande, todas estaban todo el mundo fascinado con esto, ¿no? Entonces el juego era encontrar estas riestras de orugas de mariposa y todo el mundo estaba fascinado y nadie nunca había visto estas orugas. Y una vez pasa por estos ambientes y no ve nada, por esto digo, porque no tenemos despierta la curiosidad o esa inquietud de decir, ¿qué hay acá? ¿Qué encuentro? Bueno, y mariposas en nuestro país tenemos un montón, así que la próxima vez que salgan, nosotros decimos, donde día bien temprano se pueden observar aves, y cuando va llegando la hora del mediodía, que las aves se empiezan a esconder, miramos mariposas, que empiezan a salir justamente en las horas de más calor. Bueno, este es un escarabajo, la foto está tomada en bosques petrificados, ahí en la estepa patagónica. Fíjense lo que es esto, ¿no? Entonces esto de agacharse y encontrar y observar estos insectos que son, ¿no? Así, como recoloridos, raros, maravillosos, y no tener miedo, porque la gran mayoría no hacen nada al hombre, ¿sí? Al contrario, brindan un montón de servicios ambientales. Bueno, y va a haber, yo le decía, muchos insectos que se van a alimentar de insectos, y insectos rarísimos, que es curioso encontrarlos y verlos, ¿no? Hay arañas y por ejemplo, babosas y caracoles. ¿Y ustedes saben quiénes controlan? Yo les decía, ¿no? El 50% de los insectos se alimentan de diferentes partes de planta, el otro 50% de insectos. ¿Y quiénes controlan naturalmente a babosas y caracoles? Doy pista, es otro insecto. Chan, chan. Ni se lo imaginan. ¿Vampiro? No. Otro insecto. Hormiga. No. Vamos a ver si lo reconocen. ¿Lo reconocen? El bichito de luz. Los bichos de luz. El macho tiene alas, puede volar. ¿Sí? Es el que emite la luz por arriba. La hembra es áptera, como le decimos, no tiene alas, está en el suelo. Entonces, así se encuentran, ¿no? Después, la hembra va a poner huevos y van a hacer lo que le dicen gusano de luz, ¿sí? Que es la cría. La cría es súper voraz y les gusta comer babosas y caracoles. Así que son los controladores naturales, ¿no? Fíjense, y a veces nosotros hoy decimos, yo cuando era chica, me acuerdo que íbamos acá nomás a Moreno y buscábamos y agarrábamos bichitos de luz, los metíamos en frascos, típica lo que hacemos todos, ¿no? Y hoy no hay bichitos de luz. ¿Por qué no hay bichitos de luz? Y pensemos, ¿no? Las prácticas que hacemos, que pasamos la cortadora de césped, que tiramos los insecticidas, que todo eso queda en el suelo. Y eso, si la hembra y las crías están en el suelo, nos quedamos sin bichitos de luz. Y a veces es loco, porque muchas veces de los insectos que a nosotros nos pueden causar daño o transmitir enfermedades y demás, como pueden ser los mosquitos, en un ambiente natural están controlados, ¿sí? Las larvas de mosquitos son controladas en el agua por
sapos, por ranas, por larvas de libélulas, que son súper voraces comiendo larvas de mosquito. Entonces, cuando nosotros sacamos, dejamos un potecito afuera del agua, viene un mosquito, pone huevos, todas las larvas van a crecer y van a ser mosquitos adultos, porque no hay quien las controle. En cambio, en un estanque, en una laguna, esto no sucede, van a ser pocas las que van a llegar. Bueno, y además nos ayudan, por ejemplo, a que no nos invadan las orugas de mariposa, las aves, ¿sí?, que van a alimentarse fuertemente de insectos. Muchas aves, todas las aves, incluyen un porcentaje de su dieta en insectos. Algunas van a ser mucho más insectívoras, comúnmente veo, y otras van a ser más frugívoras y demás. Pero todas en su dieta tienen que incluir a los insectos porque son los que les brindan las proteínas. Tanto así que todas las aves alimentan a sus pichones con insectos. ¿Sí? Es el alimento de los pichones, no son frutos, no néctar, los picaflores alimentan a sus pichones con insectos. Necesitan las proteínas para crecer. Así que vamos a tener que usar menos insecticidas. Ya lo vamos entendiendo. Esto mejora nuestra calidad de vida también. Bueno, un montón de curiosidades. Hay muchas especies de insectos que tienen estrategias para evitar que las aves se las coman. Algunas que parecen hojas, otras que tienen doble cabeza, ¿sí?, una cabeza verdadera y la cola, que es una falsa, que forman una falsa cabeza y la mueven constantemente, como que si tuvieran antenitas se movieran, y el pájaro se ataca aquí atrás y la mariposa puede salir volando, ¿no? O se agrupan, como aquella que veíamos antes, es una agrupada, a la vista de un pájaro, es como una oruga gigante, con lo cual no la puede atacar. Si estuvieran solas, capaz que se las come. Bueno, y colores de advertencia y demás, eso que sale en medio es un churrinche, así como diciendo, ¿qué me como? ¿Dónde está mi alimento? Bueno, esto que está acá, ¿qué es? Ah, muy bien, huevos de caracol. Mucha gente cree que son huevos de ranas o de sapos, ¿sí? Pero son de este caracol, que es el caracol manzana o caracol ampularia, ¿sí? Entonces van a poner, esos huevos corresponden a esta especie, y a esta especie de caracol se la va a comer, por ejemplo, el caracolero, un ave rapaz de tamaño considerable que se alimenta exclusivamente de caracoles, ¿sí? Entonces tiene su pico perfectamente adaptado para cortar el músculo que cierra la tapita que tiene este caracol, y lo saca y ahí está cayendo el caracol, sale íntegro, se lo come íntegro. Y muchas veces cuando uno va caminando, uno puede ver un palito, ¿sí?, que es un posadero, y abajo del palito ve, con tronquitos, un montón de una pilita de caracoles. Entonces uno puede asegurar casi con seguridad que es el posadero de un caracolero. Agarra el caracol de la laguna, a veces se lo come ahí, siempre en el mismo lugar. Bueno, hay otras aves que se alimentan también, como el carao, de estos caracoles. Si hablamos de las aves, en nuestro país, 1050 especies. Yo vengo hace rato observando aves y no voy ni por la mitad. Así que tenemos, y hay especies que son muy fáciles de ver, recontra comunes, las vemos en la ciudad, y están las otras, como yo les decía, la mosquita salinera, que me la voy a tener que ir a la salina, voy a tener que hacer todo un viajecito a la salina grande para poder ver. Y es la mejor excusa, les puedo asegurar, para conocer un montón de plagas. Y tenemos aves increíbles, pelágicas, que nos tenemos que embarcar para ir a verlas, como este que es el albatros errantes, ¿no? Yo a veces cuando doy charlas con los chicos digo, pongámonos y midamos 3,20 metros de envergadura, ¿no? Es como muy grande. Tiene esas alas que le da una gran superficie alar que le permite justamente montarse sobre las corrientes de aire y poder planear, ¿sí?, utilizando estas corrientes, porque si no sería una ave muy pesada, no podría volar, gastaría mucha energía. Y las aves son, bueno, a mí me encantan, ¿no? Son súper diversas. Tenemos grandes, pingüinos, aves que no vuelan, aves como el yavirú, que la primera vez que lo vi en vivo y en directo fue en Formosa, una cigüeña de 1,20 metros, que caminaba al lado y decís, wow, es enorme, ¿no? Y de golpe se le aparece una garza también, la garza mora, que es grande, o se te aparece un picaflor y vos decís, esto es re chiquito en comparación del otro. Bueno, es un mundo de diversidad de colores. Fíjense acá el cisne de cuello negro, un pato capuchino, ¿no? Y la majestuosidad del cóndor, que lo esperamos siempre ver cuando vamos a la montaña. Imágenes divertidas como esta del pirincho, ¿no? Que siempre lo vamos a ver en grupo. Un carpintero, que también yo por lo menos de chica, para mí los carpinteros eran algo súper curioso, ¿no? Un pájaro, y resulta que, yo les decía, yo vivo acá por el barrio,
Mauricio, te cruzás a la plaza, y hay pájaros carpinteros alimentando a los pichones. Y a veces yo estoy mirando y la gente medio como que te mira cuando vos estás mirando, ¿no? ¿Pero qué está mirando? Yo vio el pájaro carpintero. Y ahora los ojos decís, la mayoría de la gente no se espera encontrar un pájaro carpintero en la plaza, ¿no? Entonces está bueno también esto, ¿no? De contarle a los demás lo que nosotros también estamos disfrutando. Bueno, los loros barranqueros, la chucita de las vizcacheras. Ahí estamos viendo, ¿no? Y esto de aprender a mirar. Uno pasaría como que nada y de golpe vemos ahí una presencia, lo sentimos a veces, una amplitud, ¿sí? Ahí en el medio de la estepa, camuflado. Bueno, para mirar. Loros, el loro hablador. El loro más austral del planeta, ¿no? La cachaña, que es la que vive en los bosques andinos patagónicos. El carpintero más grande del mundo lo tenemos en la Argentina también, el que vive más austral también. Lo compartimos con Chile, obviamente, lo mismo que el picaflor y la cachaña, que es el pájaro carpintero gigante de Magallanes. Bueno, yo les decía, de repente uno se encuentra con un yavirú y de golpe salgo a regar a mi jardín y me viene el picaflor, chiquito así, que tiene unos movimientos súper rápidos. Entonces la verdad que la diversidad es impresionante. Nata, guarita azul. Y bueno, y en fin, fíjense, grandes, chiquitos, con todos los colores. Las aves realmente en nuestro país son la excusa para salir a cualquier ambiente, porque en todos los ambientes habitan las aves. Desde la Antártida, el desierto, la montaña, el mar, las sierras, en todos lados hay aves. Y hay aves exclusivas para cada uno de estos ambientes. Así que es cuestión de empezar a observar. Los mamíferos son hermosos, pero son más difíciles. Ya de por sí algunos son más escasos, así que nos cuesta un poco más. Y son menos, fíjense, ¿no? Vamos bajando, de los insectos que son súper numerosos, a las aves, las 1050, y acá tenemos 345 especies de mamíferos en la Argentina. 38 especies endémicas. Bueno, y el pudú pudú, un cerdito del tamaño de un perro, que vive en los bosques andinos, que todavía no lo vi en vivo y en directo. Difíciles, escasos de ver. Ciervo de los pantanos. Este era abundante en el delta. ¿Sí? En todos los ambientes así de pantanosos, en el delta del Paraná todavía hay ciervos de los pantanos. El venado de las pampas, uno de nuestros ciervos en peligro de extinción, porque lo que está en extinción son los pastizales. ¿Sí? A lo mismo que le pasó a muchas aves, este argentino se está quedando sin su lugar. Hay por campos de Tuyú y tiene un refugio, con varias amenazas, pero por lo menos tiene un refugio. Y el huemul, ¿sí? Otra especie de ciervo de los bosques andinos que le dicen el fantasma de los Andes, ¿no? Son todas especies autóctonas. Todas especies autóctonas. No introducidas. No introducidas. El ciervo colorado y el ciervo gama son las dos especies de ciervo introducidos que tenemos, que también compiten lamentablemente con muchas de estas especies por el recurso, especialmente en la zona de Patagonia, ¿sí? Y acá también, bueno, en Buenos Aires también en la zona de los talares del sur, de lo que son Magdalena, Punta Indio también. Sí, tenemos más especies, ¿eh? Tenemos la taruca, tenemos las corzuelas, tenemos muchas especies. Bien. No recuerdo cuántas ahora, pero yo creo que eran entre 12 y 13 especies de ciervos nativos. ¿Sí? El tapir o anta, ¿sí? Que uno va de vuelta al Parque Nacional del Rey, te encontrás, lo ves, un parque nacional increíble, Parque Nacional del Rey, que están en las yungas, y vos salís a caminar y te encontrás con el anta o el tapir, ¿sí? Con las cozuelas. El mono carayá, ¿sí? Un mono aullador, un mono cuyo grito se escucha a casi 1 kilómetro de distancia, es sobre la tierra, es el animal que más lejos se escucha su voz. Son muy ruidosos. Y también, yo puedo contar de primera mano un montón de experiencias. Estando en el Parque Nacional Chaco, en la carpa, de golpe una mañana, dije, se viene un tractor encima de la carpa, con un ruido impresionante, salimos, estaba la manada de monos para allá, arriba del árbol, buscando ahí, como locos. Bueno, hay un montón de especies, monos caí, el agutí, el aguaraguazú, el aguarapopé, que es este osito lavador que está ahí arriba, que aguarapopé, en Entre Ríos, uno encuentra todas las pollitas, que son como manitos, así que están. Por eso que decía, los mamíferos por ahí son más difíciles de ver, pero están, y uno puede encontrar sus rastros, ¿no? Entonces, bueno, la vizcacha, el
cuatí, los cuises, el tucutucu, ¿sí? Coipos, lobitos de río, un montón de especies de mamíferos. Ahí estamos viendo mulitas, la mara, zorrinos, y los guanacos y las vicuñas, y cada uno en su ambiente. El puma, tan perseguido, lamentablemente tan perseguido, ¿no? Ahí estamos viendo vicuñas, una foca de Weddell. Bueno, tenemos un montón de mamíferos, fíjense, ¿no? Comadrejas, los murciélagos. El año pasado fue el año internacional de los murciélagos. Tenemos muchas especies de murciélagos en la Argentina, casi todas ellas benéficas para el ambiente: polinizadores, dispersores, controladores de insectos. Las que viven en Buenos Aires son todas benéficas, justamente es una especie que se alimenta de insectos, así que es un insecticida natural que no contamina y que deberíamos respetar mucho más, ¿no? Los murciélagos que nos están rodeando por acá. Bueno, peces, 710 especies de peces, ¿sí? Podríamos ir casi la mitad y la mitad, unas de agua dulce, otras de agua salada, muchos con alto valor comercial, ¿sí? Pejerreyes, dorados, salmones, rayas, muchas con un importante nivel comercial, que las seguiremos teniendo en la medida que justamente conservemos los ambientes en los que habitan. Que a veces, ¿vieron lo que está debajo del agua? Como que no nos enteramos mucho qué pasa ahí abajo, ¿no? Y también están pasando cosas ahí abajo. Reptiles y anfibios, bueno, los números por ahí no son significativos y hay muchas especies todavía por descubrir, pero, por ejemplo, encontramos en cualquier jardín puede estar... No son significativos, pero aumenta la proporción de endemismos. Muy bien, perfecto, gracias. Eso es verdad, lo vemos aquí en la filmina. Son menos especies, pero muchos endemismos, o sea, especies que solo las encontramos en la Argentina. Fíjense qué cantidad, especialmente en los reptiles. Este sapito es el sapito cavador. ¡Chan! No importa. Cayó un vaso para los que están del otro lado. Sapito cavador. Lo encontramos en muchos jardines todavía hoy, por suerte, va a estar ahí alimentando de insectos. Este es como muy común. Y de golpe, ¿conocen esta ranita? Fíjense el tamaño. Esto que está en la mano es un adulto. La ranita de Darwin. Vive en el norte de los bosques andinos patagónicos, o sea, en la zona de Neuquén. Uno va a los bosques andinos, en las correderas de agua se puede llegar a encontrar con mucha suerte con este sapito. Que con mucha suerte no, también yéndolo a buscar, porque una vez que uno conoce, después puede ir a buscar. O sea, yo cuando vaya a los bosques andinos voy a buscar esta ranita o sapito de Darwin, ¿sí? Y además de curioso que lleva durante cierta parte de la vida de los pequeños sapitos, imagínense que si el adulto es así, son microscópicos, los lleva dentro de la boca, tiene un saco vocal que pone los sapitos ahí y los traslada, ¿no? Así que toda una curiosidad de nuestros bosques andinos endémica, ¿no? También obviamente de esa zona. Bueno, y ahí tenemos culebras, tortugas, yacarés, lagartijas, todas nativas, o sea que siempre estuvieron acá. Problemas. Bueno, esto es un paneo súper recontra rápido de una partecita chiquitita de la diversidad que tenemos en la Argentina. Mucho para descubrir, mucho para encontrar, mucho para investigar, mucho para todo. No los quiero asustar, hay que salir primero a los talleres bonaerenses, voy a la playa y voy con otros ojos. A ver, ¿quiénes viven en la playa? Donde yo me tiro a tomar sol. ¿Quiénes están? Las gaviotas, los ostreros, están las almejas, ¿sí? Bueno, ver qué hay, y por ahí ser curioso con cómo se forman estas redes tróficas, ¿no? Cómo se forman las cadenas. Bueno, esta foto, fíjense que acá hay una picada, una del monte y vienen bajando carretas, ¿sí? ¿Dónde se imaginan que puede haber sido sacada esta foto? En Salta. Buenos Aires, ya sabía. En Buenos Aires. En Madariaga, provincia de Buenos Aires. Eran los Montes Grandes, como dicen. Fíjense, ¿no? Esta es una foto muy vieja. ¿Qué pasó con esos montes grandes? Que parecía Chaco o Salta, ¿no? Eran montes enormes, con árboles
de una envergadura importante. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pensemos que en la ciudad de Buenos Aires no había leña. ¿De dónde la iban a sacar? De los montes grandes, de los talares bonaerenses. Y entonces ahí empezó, obviamente, la tala de estos montes grandes, de los cuales hoy quedan pequeños relictos ahí por la laguna, la reserva Laguna Salada Grande y demás. Así que les dimos duro a los talares bonaerenses, todavía quedan algunos relictos ahí en Punta Indio, Magdalena, en Varadero, en Ramallo, van quedando relictos que hay que protegerlos ya, ¿sí? Porque ya los reducimos mucho. Bueno, y a veces lo que sucede con los talares, justamente, fíjense estas fotos en Varadero, ahí está el monte, y lo que sacan es esto, destruyen la barranca para sacar la tocha. Destruyen un ambiente único, ¿no? Que es los talares de barranca. Bueno, la tala rasa a veces, la tala mal hecha, ¿sí? Porque uno puede, todos usamos la madera, todos usamos todo, nosotros ninguno es santo. Si yo pregunto a ver quién tiene celular, todos deben tener celular. Entonces todos, de alguna forma, aportamos a el uso de los recursos. Pero a veces la diferencia está en cómo usamos los recursos, ¿sí? No está mal hacerse una mesa de madera. Lo que está mal es abrazar el monte entero para sacar un palo, ¿no? Y tirar todas las lianas, enredaderas, o sea, que no sea selectivo. Y además está mal que si yo saco un quebracho, después planto un pino. No es lógico. Yo tengo que sacar un quebracho y plantar un quebracho. ¿Sí? No sirve sacar un quebracho y plantar 2 pinos. No me sirve, ni 10 pinos. Yo tengo que sacar un quebracho y plantar un quebracho. Tengo que sacar un algarrobo y plantar un algarrobo. Y esa es, y además sacar lo que me sirve y no pasar la cadena, como suelen hacer, y arrasar con todo, ¿no? Entonces, el buen uso de los recursos es importantísimo. Problemas hay muchos. La agricultura hoy es uno de los problemas que afectan muchos ambientes de la Argentina, ¿sí? Además de que son arrasados montes y pastizales y demás, que se cambia el ambiente, lo poco que queda se utilizan muchos pesticidas, insecticidas, se abusa de ellos. Alguna vez, siempre cuento la anécdota porque me parece interesante, tenía unos amigos que vivían en el Alto Valle del Río Negro y se fueron de allí porque era un lugar de la Argentina donde hay un alto índice de gente, de chicos con leucemia, porque justamente es un valle y se acumulan todos los insecticidas para sacar esas manzanas, duranos y demás que no tienen un gusano ni de casualidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Después de muchos años volví y le comentaba esto a un chico que es de allá y le digo, ¿sigue pasando esto? No, ahora cambió. Cambió porque como la fruta se exporta a Europa, en Europa pellizcan la cáscara, los que vienen a comprarla, y si tiene tanta cantidad acumulada en la cáscara de pesticidas y demás, no te la llevan. Entonces, tuvieron que cambiar. Y bajaron el uso de insecticidas y pesticidas un 70%. ¿Qué significa eso? Que estaban recontraabusando de los insecticidas y los pesticidas que estaban usando. No era necesario tanto. Bueno, así que fíjense cómo también, ¿no? Pensar en cómo usamos las cosas. La ganadería, lo que sucede ahora en muchos lados, ¿no? Se saca el ambiente natural que había, puede ser monte chaqueño, lo que sea, y se planta pino. Pino. Vamos con el pino. Si uno pone en valores la madera del pino, la madera del algarrobo lo supera, pero infinitamente. Por dureza, por resistencia, por valor calórico. Sin embargo, plantamos pino y no algarrobo, o no quebracho, ¿sí? Y es una picardía, porque los pinos acidifican el suelo, se chupan toda el agua de la napa, porque son árboles de pantanos, necesitan mucha agua. El algarrobo es un árbol que no pide agua prácticamente. Si uno ve donde crecen los algarrobos, ¿saben? Sus raíces van muy abajo, buscando las napas, pero no es un árbol que vaya a absorber y a cambiar el suelo, a absorber tanta agua, ¿no? Y entonces yo digo que es una picardía no aprovechar nuestras especies. Lo mismo sucede en Patagonia. Yo desconozco cómo podría ser la plantación de lo que es nuestras especies nativas de pinos en Patagonia, porque tenemos pinos nativos. Entonces, ¿por qué usamos este pino que viene de afuera y no usamos el que es nuestro, el que está adaptado ya al ambiente? Bueno, cuestiones para tratar, ¿no? Está bien, ustedes me dirán, el pino crece muy rápido, es maderable rápidamente, pero si nosotros hubiéramos pensado un poco antes,
qué sé yo, el algarrobo puede ser maderable a los 50 años, el pino a los 20. Pero si empiezo ahora, voy a tener tiempo, ¿sí?, para hacerlo madera. Y esa madera va a ser mucho mejor. Bueno, a veces la quema también otro problema, se quema. En algún momento en Córdoba habían sacado una resolución que era la protección estaba prohibido talar el bosque nativo. Yo ya me puse contenta, le había venido en ese momento Mauricio Rumbold, un gran naturalista de la Argentina que descubrió el macaco viano, y decía, ay Mauricio, qué bien, se firmó la ley. Echa la ley, echa la trampa. Se prohibió la tala, pero no la quema. Entonces el que quiere vender un lote, no te tala, te quema. ¿No? Qué curioso. Nada. La introducción de especies exóticas, ahí estamos viendo bosques de Tierra del Fuego, justamente inundados por la introducción de este animal que es el castor, que hace diques en Dica. La introducción de especies exóticas, ya sea de flora como de fauna, ¿sí? Ahí estamos viendo la rosa mosqueta en el sur, la cayo negro, especies que como no tienen sus controladores naturales, esto que hablábamos antes de los insectos que van controlando, como vinieron sin sus controladores naturales, estas plantas prosperan mucho más rápido que las nativas. Y otro tema, bueno, las producimos nosotros, ¿no? Los grandes productores, los únicos productores de basura en el planeta, los seres humanos. Puse esta foto de, ¿cómo se llama? Wally. Y uno ve esa imagen y dice, oh, ¿no? Qué exageración. Pero de golpe vemos estas imágenes, o esta imagen que es del Seance, ¿sí?, de la matanza, ¿no? Que es peor, ¿no? Y me parece que la realidad supera la ficción. Sí. Bueno, contaminación de aguas, creación de grandes represas que inundan muchas zonas naturales. Donde antes había esto, ahí en la zona cordillerana, de golpe hoy hay esto, ¿no? La mega minería a cielo abierto. Y no estamos hablando de los árboles. Yo decía, ¿quién tiene celular? Todos. Bueno, todo sale de ahí. Entonces todos somos parte del problema. Pero también somos parte de la solución. También esto no tendría por qué hacerse así. La minería se puede hacer de otra forma. Y los minerales se pueden sacar de los metales, se pueden sacar de otro lado. Claro, también. Tráfico de fauna que impacta sobre algunas especies. En este caso puse una foto de pájaros, pero sobre reptiles, sobre mamíferos, sobre un montón de especies. A veces la ignorancia también, ¿no? Tirar cebos con estricnina. Esto se ve en muchas estancias de Patagonia, que se tiran los cebos con estricnina y matan para matar a los zorros, pero también matan a los cóndores y otras especies. El avance de las grandes ciudades, un avance como muy loco, ¿no? Porque se vuelve, fíjense en la imagen, ¿no? Se vuelve todo gris. Y si lo vemos en la ciudad también, digamos, faltan espacios verdes. Que podríamos hacer ciudades más amigables con las plantas, con las mariposas, con las aves, ¿por qué no? Planificando más espacios verdes donde haya relictos o especies nativas ocupando esos lugares. Pero hay salvadores de los pasos verdes que, para evitar que se vayan, los enrecan. Así los pasos se pueden retirar. Así no se pueden escapar. Bueno, todo un tema, es muy linda la acotación. Bueno, tenemos especies que a veces están lejos, ¿no?, de cualquier población, porque están en el mar. Este es el albatros, este es en este caso el de ceja negra, otra especie de albatros, estos gigantes que surcan los mares, y tenemos la industria pesquera. Entonces, ¿qué sucede? Caen en los anzuelos los albatros, porque esos anzuelos están encarnados con comida y bueno, quedan flotando, el ave queda enganchado. Y mueren muchos albatros de esa forma, un ave que tiene una procreación lenta, así su biología, tienen un pichón cada 2 años, si es solo uno, lo tienen que criar, todo, y mueren muchos en las artes de pescas. La población de albatros en el mundo empezó a declinar y, bueno, ahí se empezaron acciones. Por suerte, los pescadores no querían pescar albatros, así que se empezó a trabajar con los pescadores y se empezaron a ver que había un montón de medidas que se podían ejercer para mitigar justamente la captura incidental, porque no van a buscar albatros, van a buscar peces. Entonces, por suerte, hubo una buena llegada, se trabajó mucho y hoy se están viendo resultados. Ahora les muestro. Bueno, soluciones hay un montón, ¿sí? Cada uno de nosotros cotidianamente puede aportar a las soluciones, ¿sí?
desde la elección del packaging, o en lugar de comprar la cepita, me hago un jugo de naranja, porque esa cáscara no es basura, ¿sí? Separar residuos, esto es lo que podemos hacer cotidianamente en nuestra casa, tener un lubricario, tener plantas nativas, crear áreas naturales. No solamente proponer grandes parques, como ahora está la Fidelidad y demás, que es genial que se cree este Parque Nacional, pero si el Parque Nacional está rodeado de nada, no sirve tampoco. La flora y la fauna tienen que tener corredores. Entonces hay que aportar. Con eso aporto con reservas provinciales, con reservas municipales, y aporto también con mi jardín, con mi balcón, con la vereda de casa, ¿no? Plantando las especies correspondientes, las especies nativas. Cualquier persona que tenga un campo grande puede destinar ciertos parches a la naturaleza original. Este es el jardín de aquí de aves. Esto es cuando lo plantamos en Seibu, que ahora lo ven ahí arriba. ¿Sí? Es enorme. Y también, bueno, y vienen los picaflores, y vienen los zorzales, y bueno, da muchas satisfacciones. Ahí, fíjense, ahí está ahora. Tenemos muchísimas especies de nuestra flora nativa que son bellas, o sea que no hay excusa para no usarlas en nuestros jardines, porque son tan bonitas como otras que solemos plantar porque las conocemos, porque nos las venden en el vivero. Nosotros, yo digo, somos parte del TAMBI y tenemos que ejercer el TAMBI. Entonces cuando voy al vivero, digo, no, yo no quiero no sé, el malbón, o la rosa, o lo que me venden, yo quiero esta otra. Y hoy hay muchos viveros que venden plantas nativas, de cada región, hay en Salta, en Corrientes, hay un montón de viveros que han descubierto esto y se han volcado a reproducir plantas nativas. ¿Sí? No el extremo, ¿no? Tampoco la rodada, como yo digo. Si hay una exótica que no es invasora, que no causa problemas, la podemos tener. Pueden convivir el malbón con el modiolactum, ese lindo que yo le mostraba antes. Pueden convivir. En esta etapa, hoy podemos por lo menos ir poniendo algunas especies. No es volverse loco y sacar todo y plantar todo nativo. Bueno, fíjense, muchas especies, todas estas que están viendo son de nuestra flora silvestre, ¿sí? La rosa de río, el penguajó, el brillo, bueno, un montón de especies. No digo volver a aquello, pero sí, fíjense, ¿no? Ahí tenemos un campo rodeado de monte. Y eso también se puede, ¿no? Hacer parches, no quitar todo. La reproducción, el uso de especies silvestres, como el ñandú, la vizcacha, las mulitas, ¿sí? Es algo que a veces lo veíamos al principio, hace algunos años, decíamos, oh no, comemos una especie silvestre nativa, estamos en contra de la conservación. Y hoy vemos que no, que justamente si, por ejemplo, tuviéramos campos con pastizales naturales donde se criaran ñandúes y comiéramos ñandúes de esos campos, el pastizal albergaría un montón de otras especies de aves, de roedores y demás que podrían hoy vivir y ser sustentados y ayudados por esta especie de paraguas que uno podría estar criando, que podría ser el ñandú. Así que de eso tenemos que ver. Hay un montón de ejemplos en nuestro país de especies comestibles que bien manejadas pueden tener un uso sustentable. Y además, la excusa ideal para conservar el ambiente, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo tomates de monte, ¿no? Una planta que crece en la yunga debajo de otros árboles y que hoy se lo llevan a Australia, hacen chutney y los compramos después acá en Buenos Aires, ¿verdad? Es una planta bueno, el pan de lirio, muchos cactus tienen frutos comestibles. El espinillo. ¿Qué pasa con el espinillo? ¿Qué se come del espinillo? Ahí estamos viendo la flor, tiene un perfume muy rico, que calculo, no entiendo mucho de la industria de perfumería, pero tal vez se pudiera hacer algún perfume con esas flores. Y ahí estamos viendo los frutos, que son las legumbres que se abren y dejan caer las semillas. Y en Chile, por ejemplo, esas semillas las tuestan y hacen café. ¿Sí? Algo que por ahí a nosotros ni se nos ocurre o no lo tenemos incorporado. Está bueno también rescatar las culturas originarias. Hay un montón de libros dando vueltas por ahí. Rescato uno de unos cuadernillos del INCUPO, que es el Instituto Nacional de Cultura Popular, rescatando el uso de las especies silvestres del monte, ¿sí? Ya sean plantas como animales. Y el algarrobo es una de ellas. El algarrobo es el árbol, ¿no? La chaucha sirve para hacer arropes, harinas. Está bueno volver a esto, ¿no? Y muchas veces es una lástima, porque hay gente que
el monte hoy y que perdió la cultura. Entonces quiere la hamburguesa o el toddy y dejó de usar la harina de algarroba como endulzante para la leche de los chicos, ¿no? Y además tiene muchas propiedades. Y como esto, ya les digo, vayan, busquen por ahí, hay unos programillos que llaman Monte nos da comida, que tiene un montón de recetas utilizando plantas y animales nativos de la zona chaqueña. Bueno, el primer paso y el más importante, como vimos, es empezar a desconocer. Por ahí, eso es algo que hace la diferencia, ¿no? Cuando uno no tiene la curiosidad y todo le pasa igual, es terrible para los que nos preocupa conservar el planeta y demás. Si no conocemos los insectos y el mundo de los insectos, no podemos conservar el planeta, porque de ellos casi depende, ¿no? Entonces el primer paso es conocer. De a poco. Es tanta la diversidad, pero ya si uno dice cuánto me falta, es el primer paso. Quiero aprender todo esto, ¿no? Y de a poquito uno va incorporando cosas. Y ahí dice acercate a besar. Yo hace muchos años, cuando llegué acá, ya les decía, miré un zorzal y me decían qué pájaro es, yo no sabía ni que existían diferentes especies de pájaros, ni sabía que existía gente que miraba pájaros, y digo, ¿cómo puede ser que haya gente que mire pájaros? Y empecé a mirar pájaros y fue un mundo maravilloso que se abrió para mí. Y después de los pájaros, yo salía a ver pájaros y había un chico que se llama Ezequiel Núñez Bustos, que ha hecho libros de mariposas, y Ezequiel salía y decía, ¡oh, pero esa mariposa puso huevos en tal planta! Corta esto, ¿no? Y de golpe veía que el pájaro se iba a comer la oruga de esa mariposa. Entonces ahí empezás a unir. Pero además yo decía que Ezequiel está fascinado con las mariposas. Y digo, ¿por qué es tan importante? Sabía mucho de plantas. Digo, ¿por qué este tipo que le gustan las mariposas sabe tanto de plantas? Claro, porque él veía dónde ponía los huevos. Y entonces descubría cuál era la planta nutricia de esa mariposa. Y Ezequiel es un autodidacta así impresionante, que sabe un montón, que ha aportado un montón justamente al conocimiento de las mariposas en nuestro país. Que él siempre me decía, yo cuando empecé, eran todos los libros de Europa. Las mariposas nativas no tenían ni siquiera nombres comunes. Hasta hace, les diré, 15 años. 15 años, las mariposas nativas no tenían nombres comunes. Cuando Ezequiel hizo el libro no me acuerdo del otro autor, sobre 100 mariposas, tenían que inventar los nombres comunes de las mariposas, ¿no? Fíjense, hace muy poco. Bueno, y entonces yo me acerqué a este lugar que es Aves Argentinas, que es como el Triángulo de las Bermudas, y aquí quedé enganchada con un montón de cosas, y eran las aves, las mariposas, las plantas silvestres, los mamíferos, los reptiles, y bueno, y así encontrarse con un montón de gente que es apasionada. Entonces, realmente es rescatable esta institución que nació en 1916 y que desde entonces se creó para el estudio y la conservación de las aves y sus ambientes naturales. Es miembro, acá estamos viendo, de la Confederación Mundial BirdLife, que es la que aúna, digamos, todas las instituciones que se dedican a esto. Pero bueno, esta institución que va a cumplir este año 97 años, ¿no? Que se dedica a esto, es re loco que haya sobrevivido a esta Argentina tan cambiante durante tantos años. Y realmente para mí es un orgullo pertenecer a esta entidad, ¿no? Que tiene como misión, ya vimos, el estudio y la conservación de las aves y sus ambientes. Era misionario, yo digo, ¿no? No dijeron solo las aves. Quienes fundaron Aves Argentinas. Tiene muchos valores, ¿no? Es una entidad donde muchos pueden participar. ¿Y cómo hacemos para llegar con este mensaje a un montón de gente? Bueno, a través de un montón de actividades. Tenemos un departamento científico que estudia las aves como científicamente, entonces que edita una revista que es de científicos, que es El Hornero, donde salen notas de ese tipo, y cada 2 años se hacen las reuniones argentinas de ornitología, donde van los científicos que se dedican a las aves, que como verán son muchos, ¿sí? Vienen de otros países también, se sacan inventarios de aves y demás. La biblioteca, que es donde estamos, tiene volúmenes muy antiguos, de libros muy antiguos, pero además una gran cantidad de libros, todos de aves, ¿sí? También el Departamento Científico otorga las becas Conservar la Argentina, que esto es para cualquier persona, ¿sí? Escuela, un investigador, un docente, quien sea,
que esté trabajando en la conservación de las aves, ya sea en la parte de educación científica o de conservación, puede acceder, ¿sí? Puede participar de estas becas Conservar la Argentina, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con conservar a través de las aves ambientes y otras especies. Con el Departamento de Conservación vimos que hay muchos problemas ambientales y estos afectan directamente a las aves. De las 1050 que tenemos en la Argentina, casi el 10% están en peligro, porque lo que están en peligro son sus ambientes. Así que trabajamos fuertemente, muchos hoy conocían el macaco viano, porque estuvimos trabajando muchísimo con el macaco viano durante todo el año pasado. Hoy se está trabajando en la estepa, in situ, tratando de proteger esta especie, así que a todos los que están mirando y demás quieran chusmear más, pueden entrar en esa página, salvemosalmacatoviano.org, y ver cuál es la problemática. Hay un documental muy bueno para entender qué loco, ¿no? Esta ave vive en las en lagunas de la estepa de Santa Cruz, endémico de ahí. Y en esas lagunas, en el medio de la nada, hay problemas ambientales, ¿sí? Después también lo que hicimos fue mapear toda la Argentina y ver todos los sitios que debemos conservar hoy para garantizar la diversidad de aves en el futuro. Y esto es todo un desafío, porque muchos de esos puntitos que vemos ahí en algunos pueden ser áreas ya protegidas, parques nacionales, reservas protegidas, pero la gran mayoría están en campos privados. Así que el desafío es convencer a cada uno de los dueños de esos lugares de que tiene un tesoro en su campo y tiene una gran responsabilidad, que es cuidarlo, ¿no? Muchos que tienen especies endémicas o grandes concentraciones de aves. Bueno, se trabajó mucho, entonces también les contaba, desde hace más de 10 años con el proyecto Aves Marinas, tratando de salvar a los albatros y petreles, trabajando con observadores a bordo, un proyecto que está dando muy buenos frutos, con a veces medidas de mitigación muy sencillas y hasta muy alocadas, que vamos probando, a ver, los chicos van probando a ver cómo pueden hacer para espantar a los albatros y que no caigan las artes de pesca, ¿no? Y bueno, las cosas más alocadas hasta que algunas empiezan a funcionar. Se hacen obviamente campañas de anillado, especialmente en especies que están en problemas, como la gaviota cangrejera. Y fíjense qué lindo es saber, porque tenemos la gaviota cangrejera, que está en peligro de extinción, y la gaviota cocinera, que hoy está declarada plaga, que es la que ataca a las ballenas y demás. Esa gaviota explotó el número porque tiene una dieta mucho más amplia que esta, que es la cangrejera, que se alimenta exclusivamente de cangrejos, la otra se alimenta de basura, de cualquier cosa, y explotaron las poblaciones. Y todo gracias al hombre, que con el tema de los basureros a cielo abiertos les dio mucho alimento a estas gaviotas, que hoy las convertimos en plaga nosotros. Entonces ahí tenemos un problema, pero a lo que voy es, fíjense, ¿no? Una que es un problema, la otra que está en peligro de extinción. Dos gaviotas. Estamos viendo una anillada. En los últimos años han aparecido un montón de publicaciones, en los últimos 15 años, les digo yo, sobre aves, sobre mamíferos, sobre mariposas de la Argentina. Esto cuando yo empecé acá, casi no existían libros específicos de la Argentina. Y hoy realmente es un placer ver la diversidad de libros que hay exclusivos de nuestra flora y nuestra fauna, ¿sí? Árboles nativos de la Argentina, eso casi no existía. Bueno, y esto es una novedad, que son las voces de aves grabadas, ¿no? Una tecnología de avanzada. En este me detengo 2 minutos. Es el proyecto Pastizales que venimos llevando a cabo hace 3 años, más o menos, y no más, y que se trabaja para defender los pastizales. ¿Cómo hacemos? Los pastizales casi, o sea, o van a la soja, o tratamos de lograr que la carne de pastizal, de vaca criada a pasturas naturales, tenga el mismo reconocimiento, el mismo valor que la soja. Y por suerte se empezó este proyecto en Santa Fe, Corrientes, y cada vez hay más productores que entendieron este concepto. Esta es una carne especial que protege el pastizal. Y obviamente las vacas pueden convivir perfectamente con las aves y otros animales que viven en los pastizales. La agricultura es mucho más agresiva. Entonces, si somos un país que podemos ser ganadero, vamos a apostar mucho más a la conservación de estos ambientes. Así que es una interesante apuesta esta de la ganadería de pastizal natural, ¿sí? Ahí estamos viendo. Son carnes especiales, y hoy se entiende así, y muchos en Europa y demás piden este tipo de productos que son amigables con el ambiente, ¿no? Bueno, después tenemos un departamento de socios que dice
bueno, muchos de nuestros socios están en el interior, que nos están mirando, que esto también es un avance, ¿no? Que lograr que nos vean en otros lugares. Que muchas cosas de las que se hacen acá no podemos replicar allá. Y así como tenemos un país muy lindo y diverso y muy grande, también tiene sus complicaciones. Pero lo que se crearon fueron los clubes de observadores de aves. Esto es que en cada lugar del país los amigos de las aves, que son socios de aves, se juntan, salen a ver aves y hacen charlas. Con un departamento de prensa de decisión donde se hacen folletos, revistas. Y el departamento de educación, que hace cosas como esta que estamos viendo hoy, y jornadas y demás, y cursos, y charlas, pero además construimos los primeros observatorios en los parques nacionales. En Argentina no había observatorios de aves en los parques nacionales, así que ahora ya uno se va al Palmar de Colón, al Parque Nacional del Rey, al Pico del Mayo, al Parque Nacional Tierra del Fuego, vamos a encontrar que hay observatorios de aves. Una actividad, la observación de aves, que vino creciendo en todo el mundo, y Argentina no se escapó a eso, y vienen muchos observadores de aves a mirar pájaros en la Argentina. De hecho, nuestro hornero, que puede ser un ave para nosotros súper común, los europeos vienen y se vuelven locos por el hornero y por ver cómo hace el nido y todo eso, ¿no? Que es como en casa de herrero a veces cuchillo de palo, ¿no? No damos valor a eso, y los extranjeros vienen a ver eso, vienen a ver las flores, les digo el macatoviano y todo eso. Bueno, entonces damos, obviamente en aves argentinas, un montón de cursos relacionados con las aves, pero también, fíjense, árboles nativos de la Argentina, documental de naturaleza, fotografía, taller de arte y conservación, de literatura y naturaleza. Bueno, este año les repartimos ahora los calendarios, van a tener un montón de actividades. Este año, por ejemplo, vamos a hacer un curso de alfarería de cerámica precolombina, y con dibujos de plantas y animales silvestres. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, por algún lado uno va a aprender, ¿no? Capaz que hay gente que no le interesaba las aves, pero vino a hacer un curso de diseño de paisajes con plantas nativas y después se termina enganchando con las aves o con las mariposas, ¿no? Es así, como en la naturaleza todo está unido, nosotros no escapamos a eso, por algún lado siempre, por eso tratamos de diversificar la oferta, porque todo está relacionado con todo. Bueno, esta foto la pongo porque es curiosa. Cuando se inauguró el parque, cuando se creó el Parque Nacional Burupuyá en Corrientes, desde la asociación salieron 2 micros para ir a observar aves a este Parque Nacional. 90 personas. Cuando llegamos al parque, la inundación era tal que tuvimos que entrar al parque en camiones jaula. Y yo siempre muestro esta foto porque la gente está re contenta. Entonces somos todos unos locos lindos que nos encanta estas aventuras, que realmente uno después, por ir a ver pájaros, que es ya este nuevo Parque Nacional, atesora esos recuerdos que son realmente imborrables, además de que te van enriqueciendo la vida, ¿no? Y los amigos que uno va formando en estos lugares. Y otra cosa interesante que hacemos es la Escuela Argentina de Naturalistas, acá hay un par de alumnos, y creo que es una apuesta interesante, ¿no? Porque abre el panorama, la escuela tiene, ahora vamos a ver, varias materias, y uno puede hacer materias sueltas o recibirse de intérprete naturalista, pero lo que vale, creo, es tener un montón de actividades que nos pueden acercar a la naturaleza, ¿no? El 5 de abril a las 18 horas vamos a estar dando el seminario, el rol de los, es gratuito este seminario, el rol de los zoológicos en la educación y la conservación de la naturaleza. Después de la muerte del oso polar, se llamó Tom Torretole. El director del zoológico actual es Claudio Bertonati, una figura de la conservación de la naturaleza, que todos le decimos, Claudio, ¿por qué te metiste en ese berenjenal de ser director del zoológico, ¿no? Una persona docente de la escuela por muchos años, que realmente es un conservacionista nato, que nos puede venir, nos va a venir a contar qué pasa hoy en el Zoológico de Buenos Aires, acompañado de otros disertantes. Va a estar muy bueno el debate, ¿no? Porque va a haber gente que está del otro lado, absolutamente en contra de los zoológicos disertando. Así que va a estar bueno, los invito a todos a que vengan. Vamos a ver si lo podemos transmitir también, porque si no nos van a matar del otro lado. Bueno, lo tienen en el post, así que no voy a detener mucho en el calendario. La escuela de naturalistas tiene un montón de materias, que también lo que tiene más lindo la escuela es que viene mucha gente muy especial que ya tiene despertado, digamos, este sentido de la conservación, y acá lo que podemos hacer es darles más herramientas para eso que ya les nació, ¿no? Ahí estamos viendo talleres de campo, salidas
de campo, a diferentes ambientes. Esto es en Ushuaia, porque empezamos a dar la carrera en forma intensiva en algunos lugares que nos requerían. Por ejemplo, Tierra del Fuego largamos a través de esta persona, un socio que se llama Domingo Moreno, que dijo, che, a mí me cuesta mucho venir desde Ushuaia acá, ¿por qué no van ustedes para allá? Bueno, y así largó la EAN intensiva en Ushuaia. Después se dio, ahí están viendo el práctico allá en Ushuaia, con un poco de frío, muy entusiastas todos. Después largó en el Calafate, ahora la estamos dando en Gualeguaychú también. Bueno, y así se van haciendo los naturalistas en todo nuestro país, ¿no? Y voy a decir una frase que dice Claudio Bertonati siempre, que dice que la robó alguien también, que ¿qué es un naturalista? Un naturalista es alguien muy afortunado. Puede pasar horas entretenidos donde nadie ve nada, ¿no? Y me parece que es un resumen espectacular. Bueno, otra frase que me gusta: no se puede amar lo que no se conoce y no se puede cuidar lo que no se ama, ¿no? Entonces yo decía, el primer paso es conocer, así que los invito a todos a acercarse a Aves. Los miércoles tenemos charlas, todos los miércoles están los socios, los mismos socios que salen y después de cada visita vienen y se vengan, que les voy a mostrar las fotos de este lugar. Así que aquí mismo se juntan todos los miércoles a las 19 para mostrar esto. Y después, bueno, hacemos durante todo el año un montón de actividades, algunas cursos, charlas, salidas. Así que los invito a participar, a invitar a otros a que se sumen a esta asociación, que realmente es una asociación especial. Y bueno, nada, gracias, espero que les haya gustado, que les haya metido ahí la semillita, que crezca, y nada, gracias.